Lo decretamos. Hoy va a ser un gran día. Primero lo primero, con Eduardo Battaglia. Hasta las 9. Lo hacemos juntos. Arrancamos esta segunda hora de Primero lo Primero. Estás en Millennium. Gracias por elegirnos. Una mañana inestable, un miércoles lluvioso. No puedo contarte otra cosa porque eso se ajusta al pronóstico que tenemos aquí en nuestras manos. Y la máxima para hoy será de 27 grados, una jornada semicálida y con tormentas fuertes en lo que resta del día, especialmente por la noche. Mañana todo mejoraría y baja la temperatura, la mínima 13, la máxima 19 grados. Cambia considerablemente el tiempo en la llegada del otoño, justamente, mañana 21 de marzo. En cuanto al gobierno y cómo es el tránsito de esta etapa post 100 primeros días, es decir, ayer se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei. En una evaluación que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que dijo: Javier es el único que en los primeros 100 días no ha tenido el acompañamiento de la política y que sin embargo tiene gobernabilidad. Ningún otro gobierno, continuó diciendo Adorni, atacó desde el inicio el déficit fiscal como madre de todas las batallas para terminar con la inflación. El caso de Milei es atípico porque es el primer gobierno al que dentro de los primeros 100 días se le rechaza un DNU y donde se intentó parar el país. Y completó Manuel Adorni, como vocero presidencial, contra los personajes que fantaseaban desde alguna reposera con que el gobierno cayera. Inclusive, a pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria y por la democracia, fantaseaban desde alguna reposera con que el gobierno por estos meses cayera. En línea está Enrique Zuleta Puceiro, analista político, nos va a ayudar a ver todo un poco más claro. Enrique, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo Battaglia te saluda, gracias por tu tiempo. Buen día, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas es un ejercicio complejo el de establecer un balance. Es poco el tiempo, siempre ha sido poco, 100 días, pero esta vez mucho más, porque más que un cambio de gobierno, yo diría que estamos viviendo un cambio de época, y que por otra parte tampoco es un cambio de época de la Argentina, de todo el mundo. Pensemos en un norteamericano que está en nuestra situación ahora, y lo ve llegar a Trump, ¿no es cierto?, con una, vamos a decir, un retorno increíble, o ve el caso de lo que está ocurriendo en Europa, donde se aprestan a votar el 1 de junio todos los países europeos, en las elecciones europeas, y hay por descontado un triunfo de los partidos de extrema derecha en casi todos los países. Pensemos Alemania, que además no solo están ganando en las europeas, sino en la mayor parte de los leyes que van a votar antes de la elección del 25. O sea que es un proceso mundial de emergencia de nuevas fuerzas políticas que vienen con una idea de disrupción profunda, con liderazgos muy marcados en lo personal, rodeados de equipos mínimos, casi familiares, con poca experiencia política, y que recrean un escenario de conflictos que deja desconectada la política tradicional. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer al evaluar a Milei en estos días es precavernos de la tentación siempre presente del excepcionalismo argentino, que nos pasan cosas que no pasan en ningún lugar, está pasando en toda América Latina, en toda la América Latina. Es decir, Javier Milei está a tono como presidente de un gobierno que quiere instalar cambios profundos, está a tono con lo que sucede en el resto del mundo. Vivimos la época de Trump, es decir, son gobiernos que vienen, por un lado, tratando o invocando un regeneracionismo de volver a aquel esplendor. Normalmente es algo, en nuestro caso es la generación del 80 y la interpretación 1860 de la Constitución, que es distinta de la del 53 o la del 92, reforma de los 90. Entonces, ese retorno hacia atrás es siempre importante, y hacia el futuro algún acuerdo en torno a principios que hay que recrear y que hay que encontrar, pero siempre están definidos. ¿Y ley que tiene de activo? Tenemos que ser justos y objetivos. Nosotros podemos evaluar lo que Milei ha querido hacer, no lo que no ha querido hacer. No podemos poner, como muchos analistas en estos días, en el pasivo cosas que Milei debería haber hecho según ellos, porque no ha intentado siquiera hacer, al contrario, muchas veces ha
ha rechazado esa jerarquía. ¿Qué es lo que ha querido hacer Milei? En primer lugar, una política económica que si tuviera que calificarle es una ortodoxia monetarista años 60. Ahí está Milton Friedman, esa tradición libertaria. Ese tipo de reformas se intentó muchas veces en América Latina, pero casi siempre con gobiernos militares, no porque sea una idea económica del militarismo, sino porque casi diría pone entre paréntesis la relación con la clase política, sus hábitos, sus procedimientos, sus compromisos. Entonces, esto, cuando el vocero reclama que ha hecho contra la política, en realidad lo ha hecho contra la política. Así lo hicieron los chilenos en los 60, ustedes recuerdan. Es una ortodoxia económica que produce resultados inmediatos. El monetarismo produce resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque tiene una idea simple de la inflación. La inflación es un fenómeno que deviene o resulta de la masa de dinero. Y la masa monetaria viene de la impresión de dinero. Entonces, si yo detengo la impresión de dinero y termino con la maquinita, bajo la inflación, porque toco la masa monetaria y ese es ficticio a veces partido. Esta idea simplísima es la que lleva a esta idea del superávit fiscal en el interior. Todo el mundo sabe que la economía no se reduce ni a la inflación, porque hay muchísimos problemas más importantes que la inflación, ni tampoco la inflación tiene una única causa, y que cuando uno quiere simplificar ese problema complejo, deja normalmente es fácil. Por eso, Enrique, la pregunta es, ¿el gobierno tiene margen, más allá de haber logrado superávit fiscal, que lo levanta como uno de sus principales trofeos, tiene margen para llevar a cabo y encontrar saldos positivos, es decir, que la gente note que hay resultados del esfuerzo que viene llevando a cabo? Y allí vienen los otros tres objetivos que ha tenido Milei y que ha logrado resultados perfectos. El segundo objetivo que tiene es la seguridad ciudadana. Una idea de la seguridad ciudadana drástica, incluso que contempla la participación del ejército. Pueden ser también como los superávits ficticios, contabilidades creativas, pero hay la intención. Y el tercer tema, que es más importante, es la batalla cultural, de lo que hablaban los monetaristas siempre. La batalla cultural es una batalla de decir, no vamos a dar vuelta el ideario de la utopía argentina. Vamos a poner por sobre el Estado Providencia y la protección social y el pobrismo, vamos a poner, ¿no es cierto?, una visión drásticamente distinta que nos vuelve a los valores del individualismo. Habrá darwinismo social, como se dice, habrá un individualismo feroz. Esas tres cosas de producto Milei las ha producido. Básico, la pregunta tuya, ¿tiene viabilidad esto? Si esas tres condiciones se cumplen, sí. Primero, que la gente vea que detrás del ajuste y del sacrificio hay una luz al final del túnel, que vamos hacia un modelo de estándar. ¿Lo sigue viendo la gente desde tu punto de vista? Por el momento sí. Los datos de las encuestas nacionales son exactamente iguales que el primer día. 56% de apoyo en lo que tuvo en las urnas, y 56, 54, 55, 53, 56, 55, según las semanas, es lo que ha conservado. Ahora, eso se conserva, por un lado, un voto propio, que puede bajarlo en un 30%, un poco menos, 29 tuvo en las elecciones, más un vasto sector, sobre todo independiente, que quiere cancelar y dar vuelta una página para siempre de un modelo económico que fuga decadente y que conduce a cosas muy peores. Entonces, mientras que Milei demuestre que va marchando hacia un camino, que sabe a dónde va, que no está perdido, que no va y viene. Segunda condición, si demuestra que no hay ganadores y perdedores natos, que todos están tocados en algún momento por la necesidad de sumarse al sacrificio. Y la tercera condición, que detrás del ajuste hay reformas estructurales, y la gente pierde la noción. Repetime esta última tercera condición porque te perdí un poquito. Que detrás del ajuste quiere decir el drástico reducción del déficit y las consecuencias que se producen en materia de empleo, en materia de desarrollo social. Detrás del ajuste hay reformas estructurales. Es decir, si yo sé que estoy desesperado porque no sé en qué voy a trabajar, pero sé que hay una reforma laboral que se está produciendo,
y que va a generar condiciones para trabajar. Si yo sé que estos impuestos intolerables encubren una reforma que viene, que se está haciendo, que es de fondo, que va a cambiar la tradición de la coparticipación federal, y yo sé que hay reformas estructurales que tienen que ver con la sociedad, con los servicios, con la entrada de Argentina en el mundo. Entonces, esas tres condiciones, mientras que las mantenga y dejen de ser una ilusión o una formulación retórica, esas tres condiciones le garantizan que va a prevalecer sobre quienes se le oponen. No quiere decir que le vaya bien. No hay muchas experiencias de que esto termine bien. Digo, la alianza entre el monetarismo, la revolución cultural, del poner en paréntesis la democracia. Esas son las cosas que Milei ha querido. Ahora, hay cosas que Milei no ha logrado. Podemos llamar déficit. Bueno, por supuesto, falta de diálogo político, falta de estrategia política en el Congreso. ¿Equivocó las formas hasta ahora Milei y eso quizás es uno de sus principales problemas? Este es el principal problema, es decir, Milei llega al poder casi por casualidad. No imaginaba hace 4 años que una fuerza como Juntos para el Cambio, que estaba a punto de ganar por un 60% en primera vuelta, cuando ganó la elección intermedia antes de la presidencia, no podía imaginar, ¿no es cierto?, que se iba a disolver esa coalición en peleas intestinas absurdas, inexplicables. Tampoco podía imaginar que vastos imperios locales, como el de Rodríguez o el de Capitanicho, el de los sanjuaninos, o el Plan Zapac, iban a disolver, y que iba a haber una especie de desmembración de los partidos. Él llega de alguna manera por lo que ha hecho y lo que quiso hacer, así por la virtud, como podría Maquiavelo, pero también por una serie de avatares en los cuales él no operó, simplemente partidos que se deshicieron, solidaridades que se rompieron, cuestiones que se hicieron pedazos. Entonces, cuando él llega, trae una estrategia improvisada. Toma la que hizo Rodríguez Larrete, que después tomó cuando perdió de Bullrich, que se armó una especie de gran super ley con un DNU, una estrategia que había hecho la Calle Pou en Uruguay. Entonces dice, bueno, vamos a traer esta estrategia que tienen ustedes. ¿Quién está haciendo eso? Y lo está haciendo Sturzenegger con una serie de estudios jurídicos. Bueno, venga, Sturzenegger. Muchos de ellos, los que trabajan en todo esto durante todos los años, uno ha frecuentado mucho esas reuniones, instancias, etcétera, no han podido ver a Milei. Ni siquiera, Milei le importa esto, y yo veo con la estrategia de la Calle Pou. Voy a llevar un paquete, me lo va a rechazar esa casta inmunda y de raza, y entonces voy a poder gobernar haciendo mi política transformadora por necesidad de urgencia hasta que dentro de unos meses la sociedad afirme su confianza en lo que estoy haciendo. Esta idea que la Calle Pou lo hizo y lo llevó a un referéndum que ganó por un punto fue la clave en Uruguay. Entonces, esta estrategia que la llamaban estrategia de la Calle Pou en época de Rodríguez Larreta es la que ha empleado Milei. No tiene gente, no tiene equipos, no tiene diputados, no tiene senadores, pero si tiene esas tres condiciones y puede seguir pedaleando, de esta bicicleta no se cae. De otra bicicleta puede ser, porque puede ser que no tener diálogo con la política, no tener... ¿Qué pasa si Milei quiere dolarizar? Bueno, va a tener que pasar por si una sociedad que el 80%, no, 70% no quiere la dolarización, va a tener que pasar por el Congreso que no quiere la dolarización, y va a tener que pasar por la Corte que ya ha expresado varias veces que no quiere la dolarización. Bien. Y ahí va a tener las instituciones. ¿Y qué va a decir? ¿Que es la casta? No. ¿Por qué? Porque solo han dolarizado 3 o 4 países en el mundo. Sería lógico que las instituciones le pidan condiciones y que explique cosas que no está explicando. Pueden pasar momentos muy importantes para mí en que necesite las instituciones. Y ahí se sentirá esta debilidad íntima que tienen estas autocracias democráticas que tenemos hoy, que son muy fuertes en el primer empuje y que afrontan dificultades cuando tienen que ir a las instituciones democráticas. Estamos hablando con Enrique Zuleta Puseiro. Enrique, gracias por este tiempo. 2 preguntas finales muy breves. Sí, ¿Crees que la gente comprende, avala y respalda esta reestructuración que está haciendo en el Estado, este ajuste que está haciendo en el Estado el gobierno de Milei? Por ejemplo, se cerró un organismo, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y también el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Se cerraron. 964 empleados pasaron a ser 64.
el gobierno considera que con esa cantidad de trabajadores pueden llevar adelante las distintas funciones y misiones que tienen estos dos organismos. ¿Crees que esto lo respalda el conjunto de la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía argentina? Yo creo que sí, por la ignorancia sobre todo. Es decir, el Estado ha funcionado sobre la base de la ignorancia y del abuso de posiciones dominantes y no ha hecho un trabajo para que la gente entienda esto. La agricultura familiar es sin lugar a dudas en el mundo la primera y principal estrategia que tienen los organismos internacionales, particularmente la FAO y el UNICEF, para el desarrollo de regiones deprimidas donde no habrá inversiones. Son proyectos que es posible que el gobierno anterior haya descaracterizado, desfondado, utilizado, abusado, llenado de ñoquis, pero el tema de la agricultura familiar es un tema clave, absolutamente imprescindible, sobre todo en las zonas periurbanas. Yo creo que la gente entiende por qué quiere motosierra. La gente quiere decir la grande mayoría. Hay una gran ignorancia. La responsabilidad de esto es de sucesivos gobiernos, que no han sido capaces de hacer de estas políticas sociales, que son políticas profundas, globales además, hacer de esto algo que le interese a la gente. La gente ajena, siguiendo el tipo de cambio, siguiendo el riesgo país, y no se da cuenta que hay enormes regiones en el país que necesitan ese tipo de cosas, porque si miramos las provincias, las 24 tienen superávit fiscal, todas funcionan. Ahora se dice, bueno, vamos a fundirlas, van a poner la plata de ellos. Pero la verdad es que ya en la época de Macri que no entendía esto, al final lo entendió y pudo producir un proceso de desarrollo ciudad de la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Sí. Ahora, ¿Milei entendió cosas que Macri no entendió en su gobierno? Sobre todo entendió, vamos a decir, en lo que significa la política porteña aplicada al interior, porque Milei viene del interior, no porque sea del interior. Si te fijas, el voto de la primera elección, ¿no es cierto?, de las PASO, Milei no tuvo votos en la capital federal, en la zona núcleo, ni siquiera en Córdoba. Ahí estaba el PRO, estaba Juntos para el Cambio. Milei vino de todas las regiones del país, ganó en Jujuy, en Catamarca, en Salta. El único lugar donde perdió fue en Santiago del Estero y Formosa, pero vino de ese voto, el voto rural, es el que vota en todo el mundo a la derecha. Por ejemplo, Trump existe por el voto rural. Los partidos alemanes que están ganando las elecciones vienen de las zonas rurales. Él también viene. Un pastor en Saladina entiende mejor a Milei que un operador de la City porteña. Entonces me parece que esto es una cosa que probablemente hubiera sido interesante que tuviera mejores equipos, que mirara esos proyectos, que sacara a los 400 o 900 millones, que pusiera gente competente, porque son proyectos indispensables en los procesos de desarrollo. Y explicarle a la gente por qué con una dotación menor de empleados podés llegar al mismo fin, ¿no? O conseguir los mismos objetivos. O sobraban, ¿te das cuenta? Entiendo. Tiene que explicar, porque no es porque existan, ya está. El dislate no está en que existan, el dislate está que lo estén haciendo adecuadamente lo que hay que hacer, porque agricultura familiar, como seguridad energética y como lucha contra los incendios o contra las catástrofes naturales, son temas centrales en cualquier país que funcione. Vuelvo al inicio para cerrar, Enrique. ¿Cuál es el saldo? Yo te encuentro por la calle, sos analista político, pero observás finamente lo que la gente entiende, ¿no?, de estos 100 días de Milei. ¿Cuál es el saldo de estos primeros 100 días de gobierno del presidente Milei? Es un saldo ambivalente, con fortalezas, con debilidades, con oportunidades, que están por delante, está claro, los acuerdos de Malo, y debilidades y riesgos intrínsecos que vienen de no tener equipos propios, no tener territorio, no tener partidos políticos. ¿La aguja se inclina más para el saldo negativo o positivo? En este momento hacia el positivo, me parece, porque en el fondo lo que Milei propone es lo que proponen todos los partidos políticos. Hasta Sergio Massa, frente al peronismo tradicional y frente a la Campo, significaba una innovación. Es decir, yo creo que hay una vasta convergencia de todas las fuerzas políticas en gran parte de las cosas que es austeridad, equilibrio fiscal, libertad económica, desregulación, responsabilidad,
respeto al mérito, son todas cuestiones que me parece que todos los partidos vienen, a pesar de que hay muchas resistencias y muchos tipos interesados, etcétera. La verdad que es parte de un consenso que la sociedad argentina tiene. Me parece que esto es la fortaleza principal. No importa lo que dice Milei, sino cómo lo hace. Bien. Y en eso lleva una pequeña ventaja en este balance ambivalente que he tratado de formular. Enrique, gracias por este tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Enrique Zuleta Puseiro pasó por Milenio.